¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto poder saludarle hoy en Vidas. Mi nombre es Aisa García y voy a estar con ustedes durante la próxima media hora. Esta vez desde el barrio de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Nuestra transmisión de hoy es muy especial. Gran parte del programa la vamos a dedicar a Cuba, porque se cumplen 60 años de un discurso que marcó un antes y un después en la vida de los artistas, creadores e intelectuales cubanos. Tras días de debate con este grupo de la sociedad, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, reiteró que la revolución no pretendía asfixiar el arte o la cultura, porque justamente una de las metas y propósitos fundamentales de la revolución eran desarrollar el arte y la cultura para que llegaran a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Y así ocurrió, pero no les cuento más, aunque sí les digo que no dejen de leer o releer este histórico discurso de junio de 1961. Y bueno, antes de profundizar en este tema, vamos a echar un vistazo a lo que fue novedad cultural en la semana. Su mundo y en el mío concreto, quedarme es desenmascarar su fascismo encubierto. En Barcelona, 15 grafiteros se reúnen para expresar su desagrado tras la detención y condena del rapero español Pablo Hasél. La ciudad se ha convertido en el epicentro de las protestas tras el encarcelamiento del cantante, condenado a 9 meses de prisión por manifestar, mediante su trabajo musical, denuncias de corrupción y el descontento social contra la monarquía. Voy a resistir en mi tierra, mi hogar, no voy a cambiar lo que digo. Si dejamos pasar estas cosas, pues es una puerta abierta para que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros el día de mañana, porque no hay libertad de expresión en este país después de lo que ha pasado. Entonces, pues claro, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Mi manera de protestar es esta, es más, creo que todo el colectivo de artistas, ya sean plásticos, musicales, etcétera, deberían de utilizar su arte para manifestarlo. Ahora es el momento. La amenaza pesa sobre cualquier persona que trabaje con la creatividad, tanto porque pueda ser censurada como por la autocensura que esto nos implica. Mucha gente que se cohíbe o que puede pensar y decidir si pinta o no pinta algo por el miedo a ser censurado, con lo cual eso ya no hace falta que seas víctima de la censura para sentirte presionado por eso. Durante las últimas noches, la creciente ira de los jóvenes artistas ha superado cualquier temor ante la policía. Las actividades realizadas por los artistas fueron tomadas por las autoridades españolas para imputarle los cargos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en la defensa del rapero. Tras todos los sucesos que aún siguen ocurriendo, Pablo Hasél se ha convertido en símbolo de la libertad de expresión en España. Porque su represión no consigue lo que busca. El Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, se lleva a cabo con una gran apuesta que se celebrará desde el viernes 26 de febrero y hasta el domingo 7 de marzo. Contará con la participación de más de 1.400 artistas de Argentina y el mundo, y tendrá más de 250 propuestas repartidas entre 31 sedes y diferentes plataformas virtuales con alcance a todo el país. La agenda del FIBA, enteramente gratuita, combinará actividades presenciales y virtuales para público adulto e infantil. Se desarrollarán así 3 líneas de convocatoria para proyectos ya estrenados y a estrenar. También para obras producidas durante la cuarentena, que podrán verse, según el caso, de forma digital o analógica. En Ecuador inicia el proceso de certificación de los artesanos que elaboran macanas en la provincia de Azuay y que participarán en el proyecto Artesano Artista, que inició en el año 2017 para promover las artesanías ecuatorianas y rescatar el patrimonio cultural. Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el trabajo continúa con el propósito de brindar apoyo permanentemente a los artesanos del país. En este 2021, más de 130 artesanos y artesanas de las comunidades de Bulsún y Bulcay del cantón Gualaceo recibirán una certificación por su conocimiento y tradición cultural. En Gualaceo, provincia de La Azuay, se trabaja con los tejedores de la macana, pieza elaborada a mano con la técnica del icat o amarrado, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en 2015. Asimismo, se identificó la necesidad de obtener una certificación para consolidar la marca comunitaria y buscar nuevos espacios de comercialización para esta artesanía.
El proceso inició con la inscripción de los artesanos del 23 al 25 de febrero. A través del proyecto Artesano Artista se ha impulsado la comercialización de la macana en diversos espacios nacionales e internacionales, como en la inauguración del Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid, España, galerías de arte en el Museo Nacional del Ecuador, entre otros. La idea es promover la creación artesanal y darla a conocer en diversas partes del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero recuerden contactarnos a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Así mantenemos esta interacción que tanto nos gusta. Dicho esto, ya regresamos con más de Vidas. Es muy importante para todos los impulsores, creadores y protagonistas de la cultura en Cuba, a tal punto de que han convocado a celebrar durante todo 2021 los 60 años del discurso del expresidente Fidel Castro, conocido como Palabras a los Intelectuales, del cual antes hablábamos. Lo pronunció en 1961 y guarda muchísima vigencia porque siguen las presiones y los intentos de desestabilización a la revolución cubana. Sobre eso, el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado insistentemente que se arremete contra la cultura cubana desde plataformas colonizadoras. Veamos. Justo en el mismo escenario donde tuvo lugar la memorable intervención de Fidel Castro hace 6 décadas ante artistas y escritores, los intelectuales cubanos hicieron la convocatoria para festejar desde estos tiempos de ciberespacio aquellos días intensos de diálogo y debate. Se trata, por tanto, de una invitación al intercambio, a la confrontación de ideas, a la evaluación responsable de los temas y fenómenos más diversos, sin simplificaciones esterilizantes, sin renunciar a la complejidad y a la profundidad que debe caracterizar el criterio de un verdadero intelectual. Permítanme decirles, en primer lugar, que la revolución defiende la libertad, que la revolución ha traído al país una suma muy grande de libertades, que la revolución no puede ser por esencia enemiga de las libertades. Sus palabras sentaban las bases de una política cultural que nacía de un diálogo profundo. El icónico discurso tenía lugar los días convulsos de 1961, cuando Cuba se propuso ganar una de las más grandes batallas por la cultura que haya librado pueblo alguno, la campaña de alfabetización, y derrotaba a la invasión mercenaria por Playa Girón tras haberse proclamado el carácter socialista de la revolución. Lo que les duele es que hemos hecho una revolución socialista en sus mismas narices. Las famosas palabras de los intelectuales de él tienen este carácter de precisar el carácter creador, abierto, que tiene el socialismo en Cuba. Y eso lleva a un segundo momento, que es la creación de la UNIAC, Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, que, insisto mucho, es una unión, no es una asociación ni una sociedad. Por tanto, se trata de la diversidad en la unión, de la discusión, del debate. Aquellos días urgentes, cuando la revolución defendía su derecho a existir, el poeta Miguel Barnet tenía 21 años. A la altura de sus 81, todavía se asombra de la coherencia de Fidel en aquel discurso fundador. 60 años después, la prensa lo aborda. Fue testigo del momento histórico. De pie, escuché todo el discurso ese sábado 30 de junio inolvidable, en que Fidel desarrolló un discurso difícil, porque un hombre de 34 años que tenía todavía aquel espíritu del monte, de la sierra, ¿no? Tuvo que dirimir criterios, opiniones, con una masa de escritores y artistas, sobre todo,
de intelectuales, pero sobre todo de escritores y artistas y algunos plásticos y músicos, que era muy diversa, muy heterogénea. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. A los jóvenes lo primero que les digo es que los invito a que relean ese texto, Palabras a los intelectuales, porque ese es el esbozo, es la plataforma, la génesis de lo que después, muchos años después, fue la política cultural de la revolución, que tuvo sus altibajos, ¿no? Tuvo momentos malos, como la década de los 70, que fue una interpretación fallida de una burocracia pseudo-marxista, pero realmente ya desde la creación del Ministerio de Cultura, pues se llegó a otra etapa, una etapa de crecimiento progresivo y hacia una política cultural democrática, inclusiva, como es la que existe hoy, ¿no? Porque Fidel siempre habló de libertad de expresión y dijo que había que tener una libertad en las expresiones, en las tendencias, en todos los movimientos. Fidel Castro advertía entonces que la revolución debía tratar de ganar para sus ideas a la mayor parte del pueblo. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo, a contar no solo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos, que aunque no sean revolucionarios, es decir, que no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ellos. La revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. Entre los jóvenes es fundamental que se dé un diálogo creativo, un diálogo real, porque hay muchas incomprensiones y muchas insatisfacciones que de alguna manera tienen que encontrar una canalización y se tiene que encontrar un momento de un diálogo real entre todos los sectores de los artistas, los intelectuales, la cultura. Y en eso yo creo que hablar de Palabras a los intelectuales, 60 aniversario, es en cierta forma el pretexto para hablar de toda la política cultural de la revolución y de cómo esa política cultural de la revolución ha tenido luces y sombras, donde no se puede negar también los saldos positivos que ha habido en el tema de la profundización, de la creación en la cultura cubana. En su intervención memorable, el líder de la naciente revolución decía que todos los artistas e intelectuales que no fueran genuinamente revolucionarios debían encontrar dentro de la revolución un campo donde trabajar y crear. Y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tienen oportunidad y tienen libertad para expresarse. Es decir, dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución todo. Contra la revolución, nada. El problema es que muchas veces se toma las frases dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, y se trata de encontrar ahí como el germen de una política intolerante absoluta. Palabras a los intelectuales es un texto que puede tener muchas lecturas progresistas, muchas lecturas incluso de inclusión. O sea, yo creo que partiendo de Palabras a los intelectuales, también sin quedarnos aferrados a los conceptos de esa época, sin quedarnos aferrados a la terminología, podemos avanzar hacia una comprensión muy inclusiva de la cultura, porque lo que planteaba Fidel era que solamente se dejaban fuera los incorregiblemente contrarrevolucionarios. O sea, básicamente fuera de los que quieren solamente destruir, se podía llevar a cabo un diálogo con todos. Todo indica que 60 años después, la invitación sigue siendo al diálogo franco y transparente, alejado de cualquier dogmatismo, para reconstruir consensos entre quienes están interesados en vigorizar y fortalecer la cultura cubana.
las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Fabiola López, Telesur, La Habana. Sin duda alguna, las palabras de Fidel Castro a los intelectuales hace 6 décadas contribuyen a comprender cuán importante es el rol de las creadoras y los creadores de la mayor de las Antillas. Fidel Castro decía que la revolución en sí misma trajo algunos cambios en el ambiente cultural y que las condiciones de los artistas habían cambiado, y para bien de los artistas y escritores, con quienes gustaba debatir e intercambiar ideas y puntos de vista. Definitivamente vamos a seguir de cerca esta conmemoración en Cuba. Dicho esto, les propongo hacer una pausa. Encontramos justo a las afueras de la Casa Azul, que es la Casa Museo Frida Kahlo, aquí en el barrio de Coyoacán. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la historia que sigue revela el importantísimo rol que ha desempeñado en la historia el muralismo mexicano. Y claro está, Frida Kahlo y Diego Rivera son dos de los más destacados exponentes de esta expresión artística que tiene su origen en los años 20 del siglo pasado, justo después de la Primera Guerra Mundial, que hay que decirlo, marcó un antes y un después en la historia cultural del mundo. Veamos. El origen y conformación del movimiento del muralismo mexicano ocurrió en la década de los años 20, que coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial y el período de la Gran Depresión. La dictadura de Porfirio Díaz llegó a su fin tras la Revolución Mexicana, y eso supuso la entrada de un nuevo tiempo que reclamaba por el reconocimiento de los derechos de los sectores populares en nombre de un renovado nacionalismo. En 1921, José Vasconcelos, autor del ensayo La raza cósmica, impulsó la educación pública nacional, concentrando esfuerzos en la lengua castellana como punto de unificación en un México pluricultural y multilingüístico. Desarrolló un programa de arte público para construir y reforzar la identidad y la memoria colectiva. Fue nombrado secretario de Educación Pública y, como política de Estado, puso a disposición de los artistas los espacios de los edificios públicos para que realizaran murales. Así, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Siqueiros empezarían a crear sobre los muros. Sí consiguió como reunir un impulso muy importante, no solamente de educadores, sino incluso de artistas, y de todo tipo de intelectuales para participar en este gran proyecto de la Secretaría de Educación, ¿no? Tiene mucho que ver con esa idea humanista y esa idea de alta cultura y de importancia de los clásicos. El de Bellas Artes para él era como la culminación. O sea, para él era inconcebible que una Secretaría de Educación no tuviera un departamento de Bellas Artes, ¿no? El arte era como una cuestión espiritual que coronaba la educación. En la mirada de estos artistas se reflejaba un interés: encontrar un arte auténticamente mexicano que llegara a las masas y que transmitiera un nuevo horizonte de ideas y valores. Ellos buscaban construir una conciencia sobre lo auténticamente latinoamericano. El arte tenía que ser público, para el pueblo y por el pueblo. Por ende, el soporte ideal sería el muro, el único soporte artístico realmente democrático, realmente público. Para los artistas de este movimiento, el arte se convertía en un instrumento al servicio de los ideales de revolución y reivindicación social en el marco de la lucha de clases. Ellos buscaron romper la estética eurocentrista y legitimar en su lugar la estética latinoamericana. Uno de estos ejemplos fue el pintor Diego Rivera, hombre comunista y militante, que con su trabajo realizado en el año 1931 en el Museo MoMA de la ciudad de Nueva York, cuna del capitalismo estadounidense, pinta las desigualdades sociales y deshumanización de la economía de mercado. Rivera usa el arte como medio de expresión política importante. Estas formas de expresión son menos accesibles hoy. Tal vez sea más difícil expresar un punto de vista mediante el arte hoy que en los tiempos de Rivera. Este tipo de arquitectura monumental lleva al desposeimiento de los habitantes más pobres de la ciudad y la acumulación de las riquezas por los más pudientes. Es un mensaje muy fuerte. Un conjunto de características definieron al muralismo mexicano:
Además de demarcar un estilo propio, demarcaron una agenda programática y dieron visibilidad a problemas sociales que habían sido ignorados. Así, el muralismo mexicano deja un legado invaluable a través de las obras de sus artistas. Algunos de los más emblemáticos y emblemáticas fueron David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Aurora Reyes y Frida Kahlo. A ellos se sumaron también los artistas Gerardo Murillo, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Federico Cantú, Juan O'Gorman, Pablo O'Higgins y Ernesto Ríos Rocha. Hoy despedimos el programa desde la Casa Azul de Frida Kahlo, que por cierto, es el segundo museo más visitado de la Ciudad de México. Y bueno, el tiempo pasa volando en este programa. La invitación es para que nos envíe sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Los veo en una semana. ¡Chao! Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso. Mira. Has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vendepatria. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie. Y por Dios, mira. Dale agua a ese dominó. Ya te maté la salida, ganó con 2 y con 6 corazón. Dale agua a ese dominó. Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio. Y yo no entro en tu juego. Rentabiliza la arrogancia del imperio.